en la cruz del Calvario y que es la salvación. Lo único que nos hace apto, no importa el error que hayas cometido, no importa si eres un borracho, si eres un violador, si eres un asesino, si eres un fornicario, un adúltero, gloria a Dios. Si vienes a Cristo y eres lavado por la sangre de Cristo y recibes el perdón de los pecados, Él no te echa fuera y te presenta limpio y santo delante de la presencia del Padre. Alguien puede decir amén en esta noche. Es que las cosas no son como nosotros pensamos. Nosotros no, las cosas no son como nosotros queremos. Hay dos caminos, amado hermano que está aquí, amigo, en el cual Dios nos ha dado un libre albedrío que debemos escoger para saber a dónde queremos ir. Cristo predestinó, eligió a todos y a cada uno de nosotros para que anduviéramos en buenas obras. No es Cristo quien decidió, como muchos enseñan, elegir a ciertas personas para que sean salvas. Es un error de interpretación. Porque la Biblia dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, de todos los hombres. No solo los que los escogió, de todos los hombres. El problema es que hay un libre albedrío y somos nosotros, amados hermanos, los que decidimos si vamos al cielo o vamos al infierno. ¿Alguien está aquí? La sangre de Cristo y la obediencia a su palabra es la que nos justifica para poder ir al cielo. Cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como Salvador, sucede algo, que le damos la espalda al pecado y dejamos de practicar el pecado de muerte y luchamos con pecados, hermanos, como actitudes, como pensamientos, que son los que tienen a Dios, que son las cosas con las que tienen que luchar. Cada día, buscando de la presencia de Dios, que nos ayude a poder ser mejores, a seguir perfeccionando nuestras vidas. Tener a Dios es vivir conforme a sus principios y a su palabra. Usted no me puede decir a mí bíblicamente que usted tiene a Dios y usted ni tan siquiera visita una iglesia. Usted no me puede decir a mí, yo tengo a Dios, gloria a Dios, y tiene pleito con los demás. Usted no me puede decir, yo tengo a Dios y tiene odio en su corazón y tiene rencor en su corazón, falta de perdón. Usted no me puede decir a mí, yo tengo a Dios, si el fin de semana usted se está alcoholizando. Usted no me puede decir a mí, yo tengo a Dios, si el fin de semana usted se está drogando. Yo no vengo a juzgarlo, ni Cristo lo hizo, ni vengo a condenarlo, pero es necesario que el borracho sepa que si no se arrepiente de su camino, hay una eternidad en el infierno que le espera. Si el adúltero no se arrepiente, hermano, hay una eternidad que le espera en el infierno. Nadie quiere hablar del infierno. Todo el mundo quiere hablar de amor. Todo el mundo quiere hablar de bendiciones, porque no es agradable escuchar del infierno, pero es algo de lo que los hombres de Dios y la iglesia tenemos que hablar para evitar que, como este hombre rico, usted un día sea sorprendido. Hoy en día, hermano, estamos predicando a un Cristo de bendiciones terrenales, de riqueza, de éxitos terrenales. Hermano, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? La verdadera riqueza de la que la palabra habla no es de tener los bolsillos llenos de dólares. Gloria a Dios y Dios lo bendice. La riqueza de la cual el Evangelio habla es que, hermanos, tengamos la salvación de nuestra mano, que teniendo o no teniendo, si la muerte nos sorprende, abriremos nuestros ojos en un lugar de consuelo donde seremos consolados. Gloria al Señor por el Dios de los cielos. ¿Cómo está nuestra vida delante? Cada vez que predicamos la palabra, cada vez que el mensaje llega a nosotros, el Dios y su misericordia alcanzándonos, Él viene y toca la puerta. Pero repito, hay un libre albedrío que nosotros tenemos y no podemos obligarlo
no podemos forzarlo porque ni Cristo lo hizo. We cannot force anyone. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a mí mismo y sígame. Él quiere que la decisión la tomemos voluntaria. Para ver una realidad bíblicamente, podemos ver que desde los tiempos anteriores, en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Jesucristo, los santos del Señor iban a un lugar llamado el Seol, dividido en dos partes: el seno de Abraham y el Hades, que hoy conocemos como el infierno. Con la venida de Jesucristo, que era necesario que viniera, porque sin Él nadie podía entrar al cielo, necesitábamos un sacrificio suficiente que nos hiciera apto para estar en la morada celestial. Cuando Él vino, hermano, murió, dice la Biblia, y bajó sobre las profundidades de la tierra, que es el infierno. Estuvo 3 días y 3 noches en aquel lugar. Número 1, pregonando la victoria, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, hermano, gloria a Dios, cumpliendo con la promesa y la esperanza que había profetizado a los santos que estaban en el seno de Abraham. Y Él fue y le predicó a los espíritus encarcelados, no a los que estaban en el infierno, sino a los que ya habían sido salvos, para trasladarlos a la morada celestial, al tercer cielo, donde está el paraíso, que es la presencia del Señor. A su nombre. Por eso la gente no puede entender ciertos eventos bíblicos. Cuando Jesucristo murió y también resucitó, aparecieron muchas almas, hermanos, que la gente vio en Jerusalén, en las tumbas que resucitó. Era la garantía de que aquellos santos estaban siendo trasladados a un mejor lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy necesitamos entender. Mucha gente dice, los muertos duermen. No, no. El que duerme es el cuerpo. El espíritu Dios lo recoge, pero el alma es la que está en juego. ¿Esté en el cielo o esté en el infierno? Hoy tenemos la garantía de que hay un angelito que está en los cielos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Los niños, por eso, hermanos, no necesitan nada. Gloria a Dios, porque ellos son inocentes. Y si hay alguien que tiene seguro el cielo, son los niños. Por eso Él nos dio ejemplo y nos dijo a los discípulos y a cada uno de nosotros que el que no fuera como un niño no podría heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aunque ellos son seres humanos y traen una herencia adámica, mientras ellos están niños, hermanos, ellos son inocentes. Y todo lo que hacen, lo hacen en inocencia. Ellos se pueden morder, ellos pueden pelearse entre ellos, ellos se aruñan, pero usted lo ve que al ratito están jugando juntos. Pero vaya y aruñan que está en la otra esquina, vaya y háganle una matacara al que está al otro lado. Ya como adulto lo que crea es cosas en su corazón, y ahí es el problema. Cuando ya tenemos el conocimiento, el entendimiento, es por eso que debemos de tomar una decisión y recibir a Cristo en nuestros corazones. Cuando ya tenemos una edad promedia, hermano, de unos 12, 13 años, que sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Por eso el proverbista dijo, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. La herencia más grande que un padre le puede dejar a un hijo no es una cuenta de banco, no es el apellido famoso de su pueblo ni de su barrio, ni el negocio más grande, sino la herencia del reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ya en la gracia, en el tiempo de dispensación de la gracia, después de que Jesucristo muere, todos los santos que somos usted y yo, que fuimos perdonados, si morimos en Cristo y andamos conforme al Espíritu, porque también hay que saber que usted pudo haber recibido a Cristo, pero si se apartó del mandamiento, hermano, y si usted muere, gloria a Dios, muere sin esperanza. Porque la Biblia a mí me enseña que aún el justo, si en el último día se apartare y pecare, morirá eternamente, dice la palabra.
Muchos dicen, la venida del Señor la tienen por tardanza. Pero no es que Él se tarda ni que no está cumpliendo lo que Él prometió, sino que Él es paciente para que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento y ninguno de nosotros perezca. Cuando alguien se pierde, a Dios le duele en su alma. Pero Él entiende, hermano, que tenemos una decisión que tomar. Hoy en el Nuevo Testamento, en los tiempos que vivimos de la iglesia, todo aquel que muere y muere sin Cristo va a una eternidad en tormento, donde estaba este rico. Nadie, ninguna religión, ni su abuelita, ni su abuelito, ni su prima, ni su amigo, ni el abogado, ni el doctor están por encima de la palabra. No es lo que esta gente diga, es lo que la palabra del Señor dice. Y si la Biblia dice que hay un infierno, hay un infierno. ¿Por qué razón? Porque esta palabra es infalible, es históricamente fiel. No hay ningún libro de 500, de 2500 años atrás que tenga una profecía que se haya cumplido. Mas sin embargo, la Biblia, todo lo que ha profetizado se ha cumplido hasta los tiempos de hoy. ¿Cómo es posible que un hombre como Daniel, siendo un ser humano, 2700 años, hermano, contándolo desde hoy, haya profetizado que la tecnología y la ciencia iban a existir? Si nosotros no sabemos ni lo que va a pasar mañana. Pero es que no era Daniel, sino que era el Espíritu de Dios profetizando en un libro que nos iba a servir para salvación en los tiempos posteriores. ¿Cómo no voy a creer en Dios y en su palabra? La gente dice y argumenta, pero un hombre le escribió. Pues tenía que escribirle un hombre, amado, y disculpe usted, pero no podía ser un animal. ¿Cómo nosotros íbamos a poder entender? Entonces, si un ser humano, hermano, necesitaba a Dios usarlo para podernos comunicar y entender el lenguaje de la tierra. Pero no es un libro cualquiera. Es un libro que fue escrito, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dele palmas a Cristo. Entonces, hoy en día, todo aquel que muere en Cristo va directamente a la presencia de Dios, al tercer cielo. Pablo, hermano, tuvo una revelación, el apóstol Pablo, y sube al tercer cielo, donde miró cosas inefables que no se le dieron. Dijo, darle a conocer al hombre. Nos confirma el apóstol Juan cuando en Apocalipsis recibe la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Dice la palabra en Apocalipsis 6:9, amado hermano, que cuando se abrió el quinto sello, dice que miró las almas que estaban bajo el trono de Dios y que clamaban a gran voz diciendo, Señor Santo, Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo has de vengar, bendito Dios, la venganza de tu siervo? Y le dijo, hermano, que les puso vestidura blanca y le dijo, espérense un poco de tiempo, descansen porque todavía falta un número de consiervos, le dijo, que están en la tierra, que necesitan también subir aquí. ¿Quiénes son esos consiervos? Usted y yo, que recibimos a Cristo, y aquel que hoy le puede entregar su vida al Señor. Dejemos el cuento y la leyenda, hermano, que todo termina cuando morimos. Ahí es donde comienza la realidad. Es triste haber vivido una vida de sufrimiento en esta vida y que usted piense que con quitarse la vida va a resolver el problema, más no dándose cuenta que hay una eternidad, que si usted se va con Cristo, sin Cristo, hermano, va a estar una eternidad de donde ya no podrá salir. El infierno es un lugar temporal, por mientras son los juicios de Dios, como lo es el paraíso, que es un lugar también temporal, porque hay una promesa bíblicamente, hermano, que cuando sea el gran juicio en el trono blanco, y que aquel que hoy es amor, que llora, que lo ruega para que venga Él, un día se convertirá en su juez, y es Jesucristo, y no habrá súplica que valga. Por eso la Biblia dice, hermano, que en el gran trono blanco, el muerto, el mal entregará su muerto, que son aquellas posesiones, hermano, gloria a Dios, demoníacas de alto rango, que están metidas en las profundidades, en oscuridades, hermano, encerrados para el día del juicio. También el Hades, que es el infierno, entregará a los muertos, dice la palabra, que están en él.
Judgment Day, they will be faced with the Lord Judgment Day. Y los muertos, dice, hermano, serán, gloria a Dios, sacados de ese lugar. They will be taken out. Para junto con el diablo, those that are el falso profeta, will be el anticristo y sus demonios y todos aquellos que no quisieron recibir a Cristo sean lanzados al lago de fuego. Por eso es que en ese lugar se encuentra el versículo más triste de la Biblia. El que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue cortado y echado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Hoy es una oportunidad para inscribir nuestro nombre en el libro de la vida y decirle al Señor: heme aquí, me arrepiento de mis pecados, pastor, pero yo tengo a Dios en mi corazón. Habría que analizarlo bíblicamente, si usted lo tiene como usted piensa o como la Biblia dice, porque ahora en este tiempo cada quien tiene un Dios a como le conviene. Estamos acá, pero Dios no quiere que tengamos un Dios como a nosotros nos conviene, sino un Dios como la Biblia lo describe. ¿Cuál es la forma correcta, hermano, de recibir la salvación? No es solo creer, sino que la Biblia dice creer en el corazón con justicia, que Cristo murió, resucitó, pero también dice la Biblia que hay que confesarlo para salvación. Es por esa razón que cuando se hace un llamado, las almas pasan, reciben a Cristo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Muchos de nosotros, con nuestras fuerzas, quisimos tener cambios. Ser mejores esposos, ser mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores familias, mejores compañeros de trabajo. Y lo intentábamos porque había una conciencia que nos redarguía. Pero resulta que aunque tratábamos de cambiar, no podíamos sostenernos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no puede cambiar si no tiene al Espíritu Santo, que Él es el que convence de pecado, que Él es el que te guía a toda verdad, a toda justicia, hermano, y te regenera. Para cambiar, necesitamos al Espíritu Santo. Usted no va a dejar de ser mal carácter. Usted no va a dejar de ser una esposa, hermano, incomprensible. Usted no va a ser un hombre que comprenda a su esposa, a sus hijos, si usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque los designios del hombre, los pensamientos y lo que hay en el corazón, por naturaleza, son malos. El machismo, hermano, el ser sabio en su propia opinión, el creer que todo lo puede, gloria a Dios, no podrá ayudarnos a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Prometí muchas veces a mi esposa ser un hombre diferente. Prometí muchas veces ser un buen hijo. Pero esa promesa se la llevaba el viernes. Porque aunque lo hacía con todo el corazón, hermano, a la semana o a las 2 semanas estaba haciendo lo mismo, causándole dolor a mi esposa, causándole dolor a los seres queridos que no tenía. Y muchas veces lloraba, como llora el borracho, que cuando queda sin dinero dice: no vuelvo a tomar, porque dejé a mi familia sin renta, dejé a mi familia sin dinero. Pero resulta que aunque se arrepiente y hay un dolor en el momento, cuando se llega el viernes y se llega el sábado, vuelve a verlo en la cantina. ¿Por qué? Porque hay un espíritu inmundo que nosotros hemos heredado, que es herencia adámica, que mientras Cristo no llegue a nuestra vida, seguiremos siendo los mismos de siempre. Aunque la gente seamos educados, aunque la gente seamos sociables y seamos buenas personas aparentemente, tu verdad no se refleja allí, sino lo que tú vives en privado, sino lo que tú vives con tu familia. Porque hay gente que es un amor en la calle con todo el mundo, hermano, pero en la casa es un infierno con su familia. Quiere decir que vivimos sin Cristo, y sin Cristo se vive de apariencia. Y Dios no quiere eso. Cuando recibimos al Espíritu Santo, las cosas cambian y ya no es la conciencia, es el Espíritu Santo que te redarguye. Que cuando vas a hacer algo malo, el Espíritu Santo te dice, porque te regaña, te dice: no lo hagas, no lo hagas. Y hay una voz que te convence y no terminas haciendo lo que el enemigo quiere que tú hagas. Entonces empiezas a hacer la voluntad de Dios y a caminar conforme a los principios de Dios. Hoy es el tiempo. Dios nos está llamando. La muerte es lo más seguro que tenemos.
The only thing that we have. Usted no sabe cuántas veces yo he estado predicando en eventos, en algún lugar. There's a lot of Que hay gente times que that un I día have estuvo sentada como usted está they were allá. sitting down Se le predicó esta misma palabra y dijeron no estoy listo, no estoy preparado, y una semana, 6 meses después murieron en un accidente y hoy se están perdiendo en una eternidad, es lo más seguro, an eternity. conforme a la palabra. No soy nadie para According to hablar, the word, you know where they went. pero hablo conforme a la luz de la palabra. When I speak, I preach. Y me da tristeza cuando llego a un lugar Of the word. I get sad. y miro que se murió alguien en la familia, I see someone in a family that has died, y miro que aquella persona murió sin and I Cristo, see that person that has y todo el mundo, hermano, gloria a Dios, le está mandando para el cielo. and everybody's saying he's in Nosotros the que heaven. conocemos la realidad, We know dame la reality. tristeza en nuestro That's corazón, why we're sad, porque sabemos que no ha ido al cielo, because we know sino a una condenación eterna. he is in condemnation, where the Bible says that people